Muy buenas a todos los presentes, alumnos de la materia y a los que no también. Sean bienvenidos al segundo tema de esta materia que es cartas pastorales. Hoy nos toca estudiar y analizar el capítulo 2 del libro de Primera de Timoteo. Am, este capítulo se ha tornado controversial en su tiempo por una mala, tal vez, contextualización que pueda existir del mismo. Como ya les dejé de tarea y de recomendación para esta clase, espero que se haya hecho la respectiva investigación y separación de versículos y temas que existen dentro de este capítulo para poder entender mejor. Creo que algo que no he explicado bien al inicio es que para cualquier estudio bíblico que hagamos, necesitamos no solo estudiarlo gramaticalmente, sino que tenemos que contextualizar el texto, ¿no? Lo mencioné en la introducción a las clases, que esta carta fue escrita a Timoteo. Entonces tenemos que tratar de entender esta carta como la entendió también Timoteo primordialmente. Este capítulo se va a centrar principal y esencialmente sobre la instrucción sobre la oración y dirección de las reuniones, ¿no? ¿Por qué? Eh, Recordemos que Primera de Timoteo fue escrito a Timoteo, obviamente, un siervo, el cual iba a pastorear una iglesia en Éfeso, iba a dirigir las reuniones en Éfeso, iba a estar delante como cabeza de esta iglesia. Hay que tener en cuenta entonces cómo era el comportamiento del cristiano de a pie o el comportamiento de una persona de a pie, un gentil, en Éfeso. Éfeso era muy conocida por ser el centro de adoración de la diosa Artemisa en los griegos o Diana para los romanos. Era la diosa de la cacería, de las tierras vírgenes, de la fertilidad. Entonces, esta iglesia era precedida normalmente por mujeres. ¿Por qué? Dentro de la cultura grecorromana, donde está asentado esta ciudad de Éfeso, la participación de las mujeres en la sociedad era muy limitada. En muchos casos, o en gran caso, en gran parte eran muy reprimidas. Donde tenían más libertad de expresión, de dirección, era dentro de las diferentes fiestas que se celebraban ahí en el templo de la diosa Artemisa. Ellas eran las que precedían las oraciones, llevaban atuendos muy llamativos que expresaban su autoridad, poder y riquezas a través de su forma de vestir y su forma de actuar, ¿no? Entonces, no es extraño pensar que las mujeres, cuando estas mujeres se convertían y al tener esta participación dentro del templo, dentro de los templos, es muy probable que ellas quisieran emular esta misma participación dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, eso llegaría a dar un mal testimonio. Por ese motivo, Pablo da una recomendación a Timoteo en relación al problema que existe dentro de esta iglesia y cualquier otra iglesia en la región que tuviera. No vamos a analizarlo para ver en qué consiste esto, porque se ha tomado de un lado muy, en especial en estos tiempos donde la ideología de género está pesando mucho, está escalando mucho en la sociedad. El entender este texto como lo entendieron ellos y el trasfondo que lo entendieron ellos para transponerlo y traspasarlo a nuestro hoy, ¿no? Para entenderlo hoy dentro de también de nuestra cultura, pero sin dejar a un lado la interpretación y la contextualización de su tiempo. Eso como una aclaración, ¿no? Para iniciar. Vamos a leer entonces, leamos desde el versículo 1 hasta el 15. Me siguen con la lectura, primera de Timoteo, capítulo 2, 1 al 15. Exhorto ante todo
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Muy bien, estos son los 15 versículos que nos va a tocar analizar en esta ocasión y pedirles que tomemos mucha atención, que tengamos nuestras Biblias listas ahí, un cuaderno para ir anotando y si tal vez hay dudas, poder ir pausándolo, anotar sus preguntas y al finalizar pueden dejarla en la caja de comentarios o en el grupo de WhatsApp de la materia. ¿Ya? Entonces empezamos con nuestro análisis de este capítulo. Lo importante o lo interesante de cómo inicia esto es con los dos primeros versículos, ¿no? Dice que exhorta ante todo que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No, lo primero que Pablo hace es una exhortación. Una exhortación es como una rogativa para que lo hagan, ¿no? Por favor, háganlo, les exhorto, es bueno, es correcto, dice que ahí que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Oraciones por todos los hombres. Esto en referencia a todas las personas que viven dentro de la ciudad de Efeso, que hay que orar, ¿no? Hay que orar por los hombres. Más adelante nos va a dar el porqué de esta oración, pero todas las oraciones tienen que ser por todas las personas que nos rodean. Y es interesante que da un grupo ahora más selecto y pequeño para hacer un énfasis diciendo por los reyes y por los que están en eminencia, por los que están en un cargo de poder, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oremos por las autoridades que están en el poder o que nos toca vivir bajo el yugo, la reglamentación de ciertas autoridades. Hay que orar también por ellos, ¿no? Es una exhortación que se haga porque es bueno hacerlo por los reyes y estos poderosos, ¿no? Porque si a ellos se les ocurre poner reglas, poner dictámenes, los cuales perjudiquen la fe, será complicado vivir en la fe o será más duro. Realmente yo estoy muy agradecido que en el país actualmente o en este tiempo que estamos viviendo no hay trabas para el evangelio y realmente es una bendición. Si bien hay problemas como en cualquier otra nación o sociedad, eh, uno de esos problemas no es ser cristiano, no dentro de la sociedad. Entonces sigamos orando por esas autoridades, por todos los hombres, pero aquí está la clave. Dice el versículo 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, ¿no? Orar por ellos es bueno. Y es interesante que aquí utiliza, no dice Dios nuestro Señor,
Dios nuestro protector, sino Dios nuestro Salvador, utilizando este calificativo de Salvador a Dios, dándonos a entender que el trasfondo de esta oración es por la salvación también de estos hombres, ya sea el resto de personas o de las autoridades, ¿no? Orar por ellos es bueno, no orar para que Dios los quite o le caiga un rayo, no, sino para su salvación, porque dice el siguiente versículo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Sean salvos todos los hombres, incluyendo esos políticos, incluyendo la gente que tal vez que nos cae mal, por decir de alguna manera. Hay que orar porque todos sean salvos, ¿no? Y vengan al conocimiento de la verdad. Me encanta esta palabra por el hecho de que tenemos que entender la salvación como el proceso que existe eh, entre una persona pecadora hacia una persona pecadora pero salva. ¿A qué me refiero con esto? Para que una persona sea salva necesita del Señor Jesucristo, ¿no? Porque si no es salva, naturalmente en el juicio venidero, pues va a ir al infierno. Entonces su condición va a tener una consecuencia y tiene una solución, ¿no? Y después de esa solución viene el bienestar, que en este caso sería la salvación eterna. Para poder pasar de la condición de pecador a la salvación eterna es necesario tomar el sacrificio del Hijo. Pero para ello la persona pecadora debe reconocer y conocer su situación y cuál es la forma de ser salvo, ¿no? Tiene que conocer la verdad, o sea, al Señor Jesucristo resucitado y como suficiente Salvador para poder ser salvo, ¿no? Entonces, el conocimiento del Señor Jesucristo viene a través de la predicación, ¿no? Y la predicación y el ministerio de evangelismo está sustentado principalmente por las oraciones. No podemos pretender que nuestra iglesia local o que nuestro ministerio de evangelismo de nuestra iglesia tenga éxito si como iglesia no oramos por esa salvación. Por eso es que dentro de lo que es la instrucción sobre la oración que Pablo les da, que hay que orar por todos, incluso por esos poderosos que es muy probable que no nos caigan bien, para que todos sean salvos, porque eso es lo que quiere nuestro Dios y Salvador, ¿no? Y conozcan la verdad, ¿no? Que pasen de ese estado de desconocimiento a conocimiento de Cristo. Porque dice aquí el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Hay tanto que hablar de aquí que voy a tratar de sintetizarlo. Y yo les animo que si en sus investigaciones que han hecho de esto hay ciertas cosas que no están, puedan ampliarlo, ¿no? Puedan ampliarlo. Dice así, ¿no? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Quiero que entendamos esta palabra mediador, ¿no? Es aquel que está en medio para, podríamos decir como un abogado, ¿no? Entre el acusado y el juez hay alguien en medio, un mediador, para poder llegar a un acuerdo de algún tipo. Dentro de lo que es el Antiguo Testamento, en la relación que existía de Israel con Dios, el mediador llegaba a ser el sacerdote. ¿Por qué? El israelita pecaba y está el juicio de Dios. Y en medio está el sacerdote por el cual, a través de los diferentes ritos de sacrificios y normas que existían dentro de la ley, podía guiar y dirigir a este hombre, ya este israelita pecador, para que pueda volver a estar en comunión con Dios, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el Nuevo Testamento, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Para que el sacerdote pueda mediar entre Dios y el israelita, el sacerdote debía conocer la voluntad de Dios a través de las reglas y leyes que se le dio a Israel, los 10 mandamientos y las 613 leyes. Entonces tenía que conocer a Dios para poder ser ese mediador. Y lo más impresionante de nuestra salvación que hoy tenemos es que ese mismo Dios, el Señor Jesucristo, es Dios, el cual conoce y como también le dice a los discípulos, si me han visto a mí, pues han visto a Dios. Si me conocen a mí, conocen a Dios porque Jesucristo es Dios.
Por eso es el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Al igual, y dice ahí Jesucristo, hombre, y me gusta que recalque el hecho de que Jesucristo, hombre, es el mediador y al mismo tiempo es Dios, porque más arribito dice Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo es quien nos salvó a través de su sacrificio. Me gusta pensar en lo siguiente. A esto se llama la unión hipostática o la hipóstasis del Hijo, ¿no? ¿Qué es hipóstasis? Ahí anótense para investigar hipóstasis y anexarlo a su investigación de la doctrina de la salvación y también de la doctrina del Hijo. La hipóstasis, en resumen, es la unión del ser divino con el ser humano en la persona del Señor Jesucristo. ¿No? Esa es la unión hipostática del Señor Jesucristo. Porque existen tres hipóstasis dentro de la doctrina de la Trinidad, pero no nos vamos a hacer, no nos vamos a enrollar la cabeza todavía en eso porque no vamos a tocar. Pero, ¿a qué voy con esto? El Señor Jesucristo es el sacrificio necesario, porque recordemos que en el Antiguo Testamento, para que una persona vuelva a tener su comunión con Dios, era necesario un sacrificio de un animal o de un inocente, ¿no? El sacrificio del inocente por el culpable y era un sacrificio con sus características propias. No tenía que tener defecto, tenía que tener una edad madura, pero tampoco tan viejo, no que esté en toda su fuerza el animal, y tenía que ser ese sacrificio especialmente por el pecado. No, porque existen sacrificios de holocausto, sacrificios de paz, sacrificios de relación, y se me está yendo uno más, ¿no? Pero son 4 sacrificios. Pero estamos hablando que la razón directa de cualquier sacrificio que se menciona en el Antiguo Testamento es para estar en comunión con Dios, ¿no? Pero cuando el israelita ofrecía su sacrificio por el pecado y por X o Y razón erraba en cualquiera otra de las 613 leyes, volvía a estar en pecado, se volvía a quitar la comunión con Dios, entonces necesitaba ofrecer otro sacrificio. ¿Por qué? Porque al ser el sacrificio un animal, un ser finito, ¿no? Entonces su alcance de salvación o su alcance de redención o su alcance de expiación también es finito, es limitado, ¿no? Es limitado. Ahora, el Señor Jesucristo al hacerse hombre, ya, al tomar forma de hombre a través del ministerio del Espíritu Santo con María, entonces el Señor Jesucristo nace como un hombre, pero al mismo tiempo sigue siendo un ser divino. Dejemos el ser divino a un ladito, un rato, enfoquémonos en Cristo hombre. No, el Señor Jesucristo hombre ya crece como una persona normal. Hay un debate que existe entre en qué momento el Señor Jesucristo tiene la conciencia de que es Dios. Ya, ahí se las dejo también para que vayamos pensando. Si hay preguntas, eso lo podemos debatir en alguna otra ocasión. El Señor Jesucristo va creciendo y Él cumple en su persona humana, ¿ya? Las 613 leyes. No hay nada de lo que se le pueda culpar, perdón. Siendo entonces Él un ser inocente, ¿ya? Él es un ser inocente. Entonces, de alguna manera podemos decir que Él cumple y también a sus 33 años, que está ya en una etapa madura, es perfecto en el sentido tanto espiritual como no tenía ningún tipo de defecto físico. Eso es lo que se cree porque si no, no fuera un sacrificio aceptable. Y es puesto en la cruz del Calvario como el sacrificio humano. Ahora la pregunta es, si el Señor Jesucristo es hombre, podríamos decir entonces un ser finito, al igual que tal vez los otros sacrificios del Antiguo Testamento. Por lo tanto, su sacrificio no podría ser suficiente nada más solo para una persona y de forma temporal. Pero algo que quiero que tengamos en cuenta que el Señor Jesucristo, al ser 100% hombre como sacrificio, también en su ser está el ser 100% Dios. Ser 100% Dios significa que Él tiene las características naturales y esenciales del ser divino. ¿Cuáles son estas características o a lo que nosotros lo llamamos atributos divinos? Que solamente Dios tiene.
los cuales son omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, eternidad y otras cosas más, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo, a ser eterno, por lo tanto su sacrificio como hombre también es eterno, ¿no? Y como es omnipotente, no solamente la potencia de la salvación va a alcanzar para un solo ser humano, sino para todos los seres humanos, ¿no? Como es omnisciente, la salvación por el pecado no solamente está en los pecados cometidos antes de convertirse, sino también después de convertirse el pecador. Entonces, por eso es importante entender la magnitud de esta frase que dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entender la unión hipostática o la unión que existe entre Cristo hombre y Cristo Dios. Es muy imprescindible para entender el alcance de la salvación, que pueda esta salvación incluso alcanzar a esa persona poderosa que tal vez está sumida en el pecado, o a ese hombre que veían en los templos de los dioses ahí adorando. Esa salvación alcanza para ellos porque el Salvador es Jesucristo hombre, pero también es el Dios el Salvador, que esa muerte y sacrificio les llega y es total y suficiente para ellos. No, eso es lo que realmente es impactante, el entender esto y el alcance de aquello. También dice ahí el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No, se dio en rescate por todos, no por algunos, no por la mayoría, sino por todos. Es como, por ejemplo, eh, somos creo que 12, 13 alumnos. Yo llevo un boliviano para cada uno, un peso para cada uno, ¿no? Llevo 13 bolivianos en monedas de un peso para todos. Yo les doy para todos y eso está al alcance para todos. Pero que solamente 5 la tomen no significa que los otros no hubieran tenido la posibilidad de tomarlo. No, esto es algo interesante porque la salvación es así. La salvación alcanza y es suficiente para todos, ¿sí? Pero está en la persona aceptar o no esa salvación. También, habiendo un paréntesis acá, existe también la doctrina de la elección, que somos elegidos para ser salvos. Pero ¿acaso esto no choca con el hecho de que la persona decide aceptar la salvación? No, tanto la elección de Dios para la salvación como también la elección de la persona para ser salva son dos caras de la misma moneda, la cual esta moneda es la salvación, ¿no? Se nos complica entender mucho a nosotros por el hecho de que como seres humanos no podemos comprender la potencia y capacidad de la omnisciencia de Dios, ¿no? De que lo sabe todo. Y muchas veces por decir eso, hay muchas líneas teológicas que dicen que, no, pues si para qué vamos a predicar o para qué vamos a llamar a las personas al arrepentimiento si Dios ya los eligió para ser salvos, que Dios los salve de alguna manera. Y eso tampoco está bien, si no, no nos hubiera mandado evangelizar, ¿no? Entonces, podríamos decir así que la salvación tiene esas dos caras. Vamos a cerrar paréntesis de eso ahora. También dice ahí que se dio esto testimonio a su debido tiempo, o sea que cada persona ha recibido ese testimonio en su debido tiempo para ser salva, ¿no? Y eso también es algo interesante, que no solamente se tiene que quedar en la oración, ¿no? Vamos a orar para que todos sean salvos, pero jamás se le da testimonio de eso a la gente. Para que la oración sea eficaz, se necesita hacer eficaz el Evangelio. Nuevamente, para que la oración por el Evangelio sea eficaz, es necesario que se haga efectiva el Evangelio para que la oración sea eficaz, ¿no? Eso es algo que Timoteo le dice que eso hagan la iglesia, no solamente un grupo, no solamente él, que él instruya eso a la iglesia, ¿no? Entonces, es importante que todos entendamos también y comprendamos eso, que tanto la oración como el evangelismo no se reduce solamente a un grupo de hermanos, sino que es una responsabilidad total de la iglesia local. Muy bien, entonces ahí terminamos con esta parte de doctrina y pasemos a lo siguiente. Porque dice el versículo 7 y es aquí donde espero y tengo la confianza de que han investigado sobre esto.
Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los que son gentiles en fe y verdad. ¿No? Una de las primeras preguntas que se les hice, ¿no? Estando ahí en el capítulo 1 acerca del apostolado. Les pregunté, si mal no recuerdo, acerca de por qué tenían que ser 12 apóstoles y cuál era su ministerio principal de los 12. ¿Por qué no solamente se quedaron los 11? ¿No? ¿Por qué sí o sí tenían que elegir uno más? ¿Y por qué Pablo aparece como el 13º apóstol, ¿no? El apóstol número 13? Se adelantó Pedro, se equivocaron los primeros 11 a elegir a Matías, ¿no? Y había otros todavía ahí, ¿no? Como candidato. Eh, ¿Qué pasó aquí? ¿No? Y es interesante que leyendo y buscando todas las referencias que existen hacia los 12 apóstoles, yendo, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, capítulo 21, dice la palabra del Señor, hablando de la nueva Jerusalén, ¿no? Leamos desde el versículo 12. Esta ciudad, esta nueva Jerusalén, dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La pregunta es, ¿estos 12 quiénes son? ¿Son los 11 más Judas? ¿O serán los 11 más Matías? ¿O serán los 11 más Pablo? Para poder entender esto, y aquí quiero abrir unas grandes comillas, porque esta es una opinión personal que tengo. Hay algunos autores que están de acuerdo acerca de esto, eh, pero les explico por qué. ¿Por qué el ministerio? Porque este versículo es importante para entender un poco más acerca del ministerio de los 12 apóstoles. Dice ahí que los nombres de los 12 apóstoles se encuentran, dice ahí, en los 12 cimientos. O sea, que estos muros tienen 12 cimientos, ¿no? Para empezar, ¿para qué sirven los cimientos? Pues para la construcción de un edificio. Y aquí dice que este edificio o esta Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos. Entonces la magnitud, físicamente hablando, de este edificio tiene que ser gigante. Pero recordemos que el libro de Apocalipsis fue escrito en tipo profecía, entonces es necesaria una interpretación simbólica, ¿no? Simbólica. Primeramente, las 12 puertas tienen, dice cada una, uno de los nombres de las 12 tribus. ¿Por qué? Recordemos que el origen del Evangelio y el pueblo escogido para el cual el Señor Jesucristo, el Salvador de la humanidad, naciera, pues era Israel, el conjunto de las 12 tribus que forman pues la nación de Israel. Entonces podríamos decir de alguna manera que la salvación inicia ahí, entonces metafóricamente hablando o simbólicamente hablando, las puertas de la salvación se abren desde ahí, ¿no? 12 tribus, pues 12 puertas, ¿no? Ahora, la base y el cimiento de esta salvación fue puesta y predicada primeramente por el Señor Jesús. Él es la piedra angular, ¿no? Él es la base de todo. La base de la salvación es el Señor, pero sus primeros 12 predicadores o 12 cimientos son pues los 12 apóstoles, los cuales estos inician su ministerio principalmente en Israel, ¿no? Porque recordemos que el mandato es en Hechos 1:8 y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El inicio del evangelio, el cimiento de la iglesia para un futuro se dio al inicio en Israel. Por ese motivo es que los 12 cimientos, por decir de alguna manera, que están sobre la base que es el Señor Jesucristo, son los 12 apóstoles. La pregunta es la siguiente:
cuando se inició la predicación del evangelio para la constitución e institución de la iglesia local en Jerusalén y la iglesia universal, claro que sí, en Jerusalén, que 12 apóstoles estaban presentes, los 11 más Matías. Ya Judas ya estaba muerto, se reventó. Y Pablo aparece después cuando la iglesia inició ya constituida desde Israel, Jerusalén, hacia el mundo. Por eso es que Pablo, atando hilos, ¿no? Atando cabos, dice en el 11, yo fui constituido predicador y apóstol, ¿no? Y no miento, y maestro, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. El ministerio de Pablo ya fue directamente trabajar con los gentiles, con los no judíos. Si bien Pablo iniciaba sus predicaciones en las sinagogas, ¿ya? Pero lo hizo en las sinagogas de los gentiles. El ministerio de Pablo directamente fue a trabajar con gentiles. Eso no quiere decir que el ministerio de Pablo fuera menos desmeritado que el de los 12, ¿no? Hablando de los 12, ahora quiero que tengan en mente que incluyo a Matías, ¿no? A Matías. No, sino que el texto aquí que nos dice que Pablo fue esencialmente su ministerio ya directamente con los gentiles. En cambio, los 11 iniciaron desde las bases de la antigua Jerusalén, ¿no? Con el Evangelio para poner las bases para la Iglesia Universal, los cuales llegarían a constituir y llegará a constituir en un futuro a la Nueva Jerusalén, ¿no? Entonces yo creo que esos 11 nombres van a ser los 11 más Matías. Pablo está en un ministerio diferente. Cierro comillas y esa es mi opinión. No lo tomen como una verdad absoluta, ¿no? Si es que hay otra postura, la cual sea más convincente y sea más, tenga aún más fundamentos bíblicos que esto, estoy abierto a esas opiniones, ya no estoy cerrado y si creemos diferentes cosas no pasa nada, no nos vamos a desconvertir ni pelear, ¿no? Pero como un dato ahí que les lanzo. Volviendo al tema, Pablo dice que es predicador, apóstol y maestro de los gentiles. O sea, que él va y directo enseña a los gentiles en fe y en verdad, ¿no? En fe y en verdad. Que la fe y la verdad son las dos cosas principales para el evangelio. Entonces, porque a través de la fe es la salvación y la verdad que es en Cristo es lo que salva al pecador. Entonces Pablo dice que él se enfoca en la salvación o el evangelismo o el ministerio de evangelismo, directamente se enfocó ya en los gentiles, en todas esas personas que rodean a estos hermanos de Éfeso, que van a rodear a Timoteo, a todos los políticos que existen. Pablo lo está haciendo. ¿Por qué no lo van a hacer ellos también? ¿No? ¿Qué es lo que le impediría a los hermanos de Éfeso y a Timoteo no hacer orar por estas personas y llevar el ministerio de evangelismo? Porque Pablo, como predicador, como apóstol y maestro, se enfocaba en el ministerio hacia los gentiles. Dice también más adelante, quiero que los hombres, ahora nos vamos a enfocar en la oración y en la dirección de las reuniones, ¿no? Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí ya estamos pasando a otro tema. Ya, el tema de la oración y la salvación y del ministerio del apostolado hacia los gentiles ya se cerró. Esa es la recomendación. Aquí inicia otra. Dice ahora, quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Quiero que esta oración, ¿no? Y no solo la oración, porque recordemos que la oración tiene que estar acompañada por el hecho de evangelizar, ¿no? Y esto en resumen es las reuniones que la iglesia debe tener para orar y evangelizar, ¿no? Entonces, en otras palabras, quiero que los hombres sean quienes presidan a través de la oración, dice ahí, levantando manos santas sin ira ni contienda. Levantando primero manos santas, ¿no? El símbolo de las manos en la Biblia significa acción, ¿no? Porque con eso uno trabaja, con eso uno se relaciona, con las manos uno saluda. Y al decir manos santas, se refiere que realicen el servicio de los diferentes ministerios con un buen testimonio. Y también dice sin ira ni contienda. La ira y la contienda
son dos acciones que uno realiza con las personas que le rodean. No solo tener un buen testimonio, sino tratar de llevar los cultos de la mejor manera. Ahora, da un contraste. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahí paramos un momento. Así como los hombres dirigen la reunión, las oraciones, los cultos, todo eso, con un buen testimonio, asimismo las mujeres se vistan, dice, se atavíen de ropa decorosa, se pongan ropa decorosa. ¿Por qué? Recordando la introducción del inicio, las mujeres al convertirse también del culto de la diosa Artemisa y Diana, querían seguir presidiendo las reuniones porque, bueno, ellas decían, estamos en una iglesia y estábamos antes en otra iglesia y aquí teníamos esta tarea de adoración a Artemisa, ¿por qué no la hacemos acá? ¿No? Y cualquiera diría, Willy, ¿por qué no? Bueno, el problema es el mal testimonio. Las personas que verían de afuera, no, ellas no han cambiado nada, siguen adorando a la diosa Artemisa, siguen utilizando esos vestidos, esos peinados en los cuales reflejan autoridad y poder como oficiadoras de los diferentes cultos a la diosa Artemisa. Entonces lo que Pablo dice que, bueno, en este caso, para evitar un mal testimonio, ya, los hombres van a hacer esto y las mujeres dicen que se vistan diferente. Que dentro de las reuniones que existan de la iglesia de Éfeso, en la iglesia local de Éfeso, haya una distinción entre la vestimenta de las mujeres con del templo de Artemisa, con la vestimenta de las mujeres de la iglesia local de Éfeso, de la iglesia del Señor Jesús. Que haya una diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque dice ahí que no se vistan así, sino que se vistan o se pongan buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad, ¿no? Que demuestren con obras, con su forma de ser, con su forma de actuar, que realmente son piadosas o que realmente son mujeres cristianas, ¿no? Tal vez se refiere porque en los templos de Artemisa es muy probable que ni siquiera tenían el suficiente, podemos decir así, influencia política religiosa, pero se vestían como si la tuvieran, ¿no? Y actuaban como si la tuvieran, y realmente no. Entonces Pablo le dice, en vez de querer vestirse y aparentar ser mujeres piadosas dentro de la iglesia local de Éfeso, mejor actúen y vivan como tal, ¿no? Actúen y vivan como tal. No le está diciendo a la mujer que no pueda participar de las reuniones, ¿no? Que quédense en su casa. No, pueden estar, pero tiene que ser diferente para que haya un testimonio diferente de un cambio y que no sean asociadas pues con las mujeres que están dentro del templo de Artemisa. Por eso. Y también dice acá, y dice ahí el versículo 11, la mujer aprende silencio con toda sujeción. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Que la mujer aprende en silencio con toda sujeción, podríamos decir, no, qué machista que era Pablo. Lo hacía por cuidar el testimonio de las mujeres y también por el testimonio en general que existe, que va a explicar un poco más adelante. Dice ahí que el hecho de aprender en silencio no dice que no vaya a los cultos. Para aprender necesita estar en las reuniones. Y esto es algo interesante que dentro de la cultura judía no, era lo más impactante porque las mujeres no podían participar ya de las reuniones en la sinagoga. Había dentro de la sinagoga un lugar especial para las mujeres, pero no era para todas las mujeres, sino era para los jefes y líderes que precedían la sinagoga, ¿no? Y normalmente a las mujeres, los judíos, los hebreos, en los tiempos de Pablo, no hablaban hebreo todos, ni arameo. La mayoría hablaba griego. Y para estudiar la Torá, que es lo que los fariseos estudiaban, necesitaban aprender hebreo y ese hebreo solamente se les enseñaba a los varones. Las mujeres muy poco o casi nada sabían hebreo, entonces simplemente iban a las reuniones a acompañar y no aprendían. Por eso este texto dice, esto va a ser diferente tanto a los cultos de los fariseos como a los cultos de la diosa Diana. ¿Por qué?
Bueno, no van a presidir las reuniones de las mujeres para que no haya una confusión de testimonio de que realmente siguen adorando a Diana ahí en el templo de la iglesia de Éfeso, pero tampoco van a estar excluidas de las reuniones, sino que también van a ir a la iglesia a aprender, ¿no? Entonces va a haber este equilibrio, van a aprender. Pero es interesante porque dice el versículo 12, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, esto es otro punto porque no es que a la mujer se le prohíba enseñar como tal, porque cuando lleguemos a Tito vamos a ver que Pablo impulsa la enseñanza de las mujeres hacia otras mujeres y otros ministerios, sino que la mujer, él no permite, Pablo, que tenga algún dominio sobre el hombre, que no esté en una posición de autoridad sobre el varón. No hay un porqué de esto, pero Pablo lo dice acá, lo menciona primero. No permito que eso ocurra, hay un porqué. La mujer sí puede enseñar, pero tiene en otras áreas de administración de enseñanza. La mujer puede presidir en los oficios también de algún tipo de liderazgo en la iglesia, porque yo les animo a leer, por ejemplo, los últimos capítulos de Romanos, donde hay una mujer que se llama Febe, la cual, recordemos que Romanos lo escribió Pablo, y Pablo agradece y saluda a Febe, que es una diaconisa. Entonces, lo que Pablo no es que esté prohibiendo el ministerio hacia las mujeres, sino que se respete el orden bíblico de autoridad dentro del hogar. ¿Y por qué se dice esto? Porque dice ahí el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, ¿no? No es que Adán sea más importante que Eva. El hombre no es más importante que la mujer dentro del hogar, porque si no, porque si el hombre sin y si no tuviera la mujer, no existiera el hogar, la familia, que el hogar, el matrimonio, es la primera institución puesta por Dios. Ambos son importantes para formar esta institución, solo que cada uno dentro de su rol tiene su responsabilidad. El hombre como su responsabilidad es ser cabeza del hogar y la mujer la responsabilidad está en ser ayuda idónea para el hombre, ¿no? Ser su complemento. Aquello que le hace falta al hombre lo tiene la mujer y aquello que le hace falta a la mujer lo tiene el hombre. Pero dentro del hogar la autoridad es del varón, ¿no? Porque ahí dice que fue tomado primero y después fue Eva. Y dice ahí el versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Adán no fue el engañado, sino Eva. No es que se le está echando la culpa a Eva como tal, sino que en el momento en el que Eva se salió de su lugar como ayuda idónea y se saltó la autoridad de Adán a la hora de poder a la hora de interactuar con la serpiente en el huerto del Edén y a tomar esa decisión de seguimiento a Dios o de desobediencia a Dios y después le dijo a Adán, no se invirtieron los roles en ese caso, fue engañada y por ese motivo dice, incurrió en transgresión o incurrió en algo malo. Y tal vez muchas personas dirían ahí, pues por culpa de la mujer, ya por culpa de la mujer es que estamos como estamos. Y no, fue culpa de ambos, porque ninguno respetó los roles, pero Eva fue la que fue engañada primero. Por ese motivo dice el 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación, y con modestia. Aquí no nos está hablando de la salvación. ¿De qué estamos hablando desde hace rato? Acerca de que la mujer tiene este estigma de ser la engañada y a través y por culpa de ella el pecado entró a la humanidad. Lamentablemente muchas personas en ese entonces creyeron eso y hoy creen en eso también, ¿no? Y desde ese entonces podríamos decir, cuando una mujer tenía hijos, pues engendraba un pecador. Ahora, por eso Pablo aquí, pero la mujer se salvará de este estigma o se salvará de esta acusación que si a la hora de engendrar hijos, esta mujer sigue permaneciendo en la fe, amor y santificación con modestia, eso quiere decir vivir una vida cristiana y guiar estos hijos a la salvación. Al hacer eso, se salvará de este estigma de ser ella la mujer quien introdujo el pecado en la humanidad. A eso se refiere.
A eso se refiere. Entonces Pablo está cuidando el testimonio de las mujeres dentro de la iglesia, que no se la traten simplemente como un objeto de decoración como lo hacían los judíos, y que no se trate como una mujer idólatra y alejada de Dios como, y que presidía la adoración en el templo de Artemisa o Diana, como lo hacían los gentiles, ¿no? Sino que tenga su lugar especial dentro de la iglesia, que los hermanos entiendan, ¿no? Que son importantes y cada uno dentro de su rol. No, entonces, esa es la explicación acerca de las instrucciones sobre la oración y la dirección de las reuniones, tanto desde el varón y la mujer, desde la oración por la salvación por todos, hasta el comportamiento que se debe tener dentro de las iglesias para que esta iglesia sea diferente a los templos de adoración masiva que existía en Éfeso para la diosa Artemisa. Muy bien, entonces este ha sido el capítulo 2. Les animo, hermanos, hermanas y a todas las personas que están ahí escuchando el video, que puedan ahora el capítulo 3 ir subrayando, recordemos con color rojo, si se está hablando de ministerio, si está hablando de posición o de ordenanzas, de color verde, si está hablando de doctrina fundamental, o sin colorear o otro color que no sea esos dos para hablar de doctrina general. ¿Ya? Entonces, este capítulo lo tienen que presentar el día lunes 15, si no me equivoco, este lunes 15 en la noche. Y el capítulo 3 este próximo lunes, ¿ya? Los que lo tengan listo los envían máximo hasta el próximo lunes en la noche por WhatsApp. Y los que no puedan hacer por WhatsApp, pues lo envían escrito a mano y lo dejan en el Seminario Bautista Internacional. No, entonces eso fue todo por este tiempo, hermanos. Espero que le haya sido de bendición este estudio. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aporte, ¿ya? Pueden dejarlo en los comentarios de este video. Y si no, a los alumnos de la materia, de la misma manera en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Ahí se les va a estar respondiendo todas las dudas, todas las preguntas. Si tienen alguna duda sobre las tareas, esto qué significa, me puede guiar, ayudar para saber direccionarme en la investigación, pueden hacerlo también. De hecho, me sentiría muy contento si lo hacen, ¿ya? Entonces, eso, encargarles mucho, sigamos orando, sigamos estudiando y seguir profundizando en cada punto para poder entender nuevamente qué es lo que entendía Timoteo cuando leía esta carta que le envió Pablo. Muchas bendiciones para todos y nos vemos en nuestro próximo video.